Entre los muchos vídeos clásicos de la década pasada que se pueden encontrar en YouTube, hay uno en especial que he visto y me ha llamado la atención por tener varios elementos que estarían muy adelantados a su época, como su calidad, la producción involucrada, y por ser bastante épico, incluso se le podría comparar con una de las películas modernas de Sonic. Me estoy refiriendo a este video llamado Nyan Cat en la vida real. Seguramente ya lo habrás visto en algún momento, pues como ya lo sabrán, Nyan Cat fue todo un fenómeno en internet a inicios de los 2010, y sería bueno recordarlo para revivir aquella esencia única de la plataforma en aquellos años. Ok, ahora me doy cuenta que esta introducción ha sido mucho más simple de lo que esperaba, y tal vez este video sea algo sencillo, pero no por eso menos interesante, por lo que sin nada más por decir ahora, es momento de comenzar. Al inicio de este vídeo, vemos a un sujeto jugando aquel juego del deportista que debías controlar para llegar a la mayor distancia, hasta que se oye una música desde el exterior, e inesperadamente pasó volando Nyan Cat por su ventana. Entonces este sujeto salió de su casa y se encuentra con un amigo suyo. Por cierto, no lo he mencionado, pero estos sujetos se llaman BJ Mayunson y David Ubar, o al menos esos son los nombres de estos actores que participaron en este video, aunque si les soy sincero, no estoy familiarizado quién es quién exactamente, por lo que los llamaré según el orden en el que salen en la descripción del video tal cual. Pero regresando al tema, David piensa que Nyan Cat era un ataque terrorista y saca una pistola láser y le dispara, pero Nyan Cat lo resiste como si estuviera hecho de acero, por lo que se va a toda velocidad hacia los dos y le lanza un láser a David y lo convierte en una Pop-Tart, aunque sería lo mismo si decimos que lo desintegró, por lo que Mayunson sale corriendo mientras esquiva los ataques de Nyan Cat, y finalmente el video termina de esta manera, sin mostrar cómo concluyó esta persecución, si el protagonista logró escapar, o si también tuvo el mismo destino que su amigo. Como lo pudimos ver, para ser un vídeo de tan solo 2 minutos, la calidad y edición se ve bastante bien, incluso para ser una simple producción independiente del 2011, principalmente por el uso de CGI, lo que lo hace parecer de algún estudio profesional, o directamente haber sido hecho con inteligencia artificial. Por eso yo le doy mi calificación de un 20 de 10, también es cierto que a muchas personas les dará nostalgia ver este video que habrán visto alguna vez en su infancia, y no dudo que hayan pensado que era real y que Nyan Cat existía así tal cual como aquí aparece. Por cierto, el creador de este video es este sujeto llamado Calvin San. Él es un cineasta independiente con experiencia en la creación de este tipo de vídeos, y sinceramente me bajo el sombrero ante su talento por hacer este video de Nyan Cat. Pero bueno, honestamente ya esperaba que este video sea algo sencillo, pero espero que les haya gustado y hayan revivido su infancia. Denle like, suscríbanse y comenten cómo les pareció, y sin nada más que decir, los espero en el próximo video que será bastante especial, se los puedo asegurar. ¡Nos vemos!